Hoy presentamos Tragedia en la red oscura. Hombre muere tras ingresar a la Deep Web. Daniel era un programador talentoso, pero también un hombre curioso. Había escuchado rumores sobre la Deep Web, aquel lugar oscuro en Internet donde se decía que podías encontrar de todo, desde información prohibida hasta mercados ilegales. Una noche, después de haber trabajado largas horas en un proyecto, decidió que ya era hora de satisfacer su curiosidad. Encendió su computadora y comenzó a investigar cómo acceder a ese lugar misterioso. Descubrió que necesitaba un navegador especial llamado Tor para entrar. Después de descargarlo y configurarlo, se sintió listo para aventurarse. Al principio, no encontró nada especialmente alarmante. La mayoría de los sitios eran foros de discusión y mercados encriptados. Sin embargo, cuanto más profundizaba, más extrañas se volvían las cosas. Un día, encontró un enlace que le llamó la atención. No tenía nombre, solo un conjunto de caracteres aleatorios. Decidió hacer clic, sin saber que ese acto cambiaría su vida para siempre. El enlace lo llevó a una página en negro, con un simple mensaje en blanco: ¿deseas conocer la verdad? Sin dudarlo, Daniel escribió sí y presionó Enter. La pantalla se oscureció por un momento y luego comenzaron a aparecer imágenes y videos perturbadores. Personas siendo torturadas, rituales extraños y símbolos incomprensibles. Daniel intentó cerrar la página, pero su computadora no respondía. El cursor estaba congelado y la única opción era seguir mirando. De repente, la cámara mostró una habitación oscura con una silla en el centro. En la silla, había un hombre atado y amordazado. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La cámara se acercó al hombre y Daniel pudo ver sus ojos llenos de terror. Luego, una figura encapuchada apareció en la pantalla, sosteniendo un cuchillo. La figura comenzó a hablar en un idioma que Daniel no entendía, pero el tono era claro: amenazas y promesas de dolor. Luego, sin previo aviso, la figura clavó el cuchillo en el hombre. Daniel apartó la vista, pero no pudo evitar escuchar los gritos desgarradores. Sentía que había cometido un error al entrar a esa página, pero ya era demasiado tarde. La pantalla se volvió negra nuevamente y un nuevo mensaje apareció: has visto demasiado. Ahora eres parte de nosotros. Daniel sintió un terror indescriptible. Cerró su computadora y se alejó, intentando olvidar lo que había visto. Pero las imágenes y los sonidos no se iban de su mente. Esa noche, tuvo pesadillas horribles. Se veía a sí mismo en la silla, siendo torturado por la figura encapuchada. Se despertó sudando y decidió que necesitaba ayuda. Fue a ver a un amigo suyo, Juan, que también era programador y sabía sobre la Deep Web. Le contó todo lo que había visto, esperando que pudiera ayudarlo. Juan le dijo que debía haber caído en una trampa, una especie de sitio diseñado para asustar a los curiosos. Le recomendó que formateara su computadora y se mantuviera alejado de la Deep Web. Daniel siguió su consejo, pero las pesadillas continuaron. Cada noche, los sueños se volvían más vívidos y aterradores. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un ruido en su apartamento. Pensó que era su imaginación, pero el ruido se hizo más fuerte. Decidió levantarse y revisar. Cuando llegó a la sala, vio a una figura encapuchada de pie en la esquina. El mismo que había visto en el video. Daniel quedó paralizado por el miedo. La figura se acercó lentamente, y él no podía moverse ni gritar. De repente, la figura habló con la misma voz gutural del video: te advertimos que no te metieras. Daniel intentó correr, pero la figura lo alcanzó y lo derribó al suelo. Sintió un dolor agudo en el costado cuando el cuchillo se hundió en su piel. Despertó de golpe, jadeando y sudando. Todo había sido una pesadilla, pero el dolor en su costado era real. Miró y vio una herida fresca. Desesperado, fue al hospital. Los médicos no pudieron explicar cómo había ocurrido la herida, y Daniel no podía contarles la verdad sin sonar loco.
cada noche, las pesadillas y los ataques continuaban. Las heridas aparecían de la nada y Daniel se sentía cada vez más débil. Juan, preocupado por su amigo, decidió investigar por su cuenta. Entró a la Deep Web buscando el sitio que Daniel había descrito. Después de horas de búsqueda, finalmente lo encontró. Decidió no entrar, pero algo en el sitio lo atrapó. Sintió una curiosidad morbosa por saber más. Escribió sí en la página y presionó Enter. La pantalla mostró las mismas imágenes perturbadoras que Daniel había visto. Juan intentó cerrar la página, pero tampoco pudo. La misma figura encapuchada apareció y comenzó a hablar. La figura dijo: tu amigo cometió un error al buscar la verdad. Ahora tú también pagarás el precio. Juan sintió un frío intenso en la habitación y vio cómo su computadora se apagaba sola. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla: nos veremos pronto. Al día siguiente, fue a ver a Daniel. Lo encontró en un estado deplorable, pálido y temblando. Las heridas eran evidentes y su salud se deterioraba rápidamente. Juan le contó lo que había visto y le prometió que encontrarían una solución juntos. Decidieron buscar a alguien que supiera más sobre lo que estaba ocurriendo. Encontraron a un antiguo hacker conocido como el Oráculo, que tenía fama de conocer los rincones más oscuros de la Deep Web. El Oráculo les explicó que habían caído en una trampa diseñada por un grupo de individuos que practicaban magia oscura y rituales antiguos. Según él, esos rituales les permitían entrar en contacto con entidades de otras dimensiones y la Deep Web era su medio para atraer víctimas. Les dijo que debían realizar un contrarritual para romper el vínculo que los estaba matando. Les dio instrucciones detalladas y los envió de regreso a casa. Esa noche, Daniel y Juan siguieron las instrucciones al pie de la letra. Prepararon un círculo de protección y recitaron las palabras que les había dado el oráculo. Sentían que algo oscuro los rodeaba, pero no se dejaron intimidar. Continuaron hasta que el ritual estuvo completo. En ese momento, la figura encapuchada apareció nuevamente, pero esta vez parecía furiosa. «No pueden escapar tan fácilmente», dijo con voz amenazante. Juan y Daniel mantuvieron su posición en el círculo, recitando las palabras finales del ritual. La figura intentó entrar, pero fue repelida por una fuerza invisible. Finalmente, con un grito de rabia, la figura desapareció y la habitación se llenó de un silencio sepulcral. Ambos amigos cayeron al suelo, exhaustos pero vivos. Daniel comenzó a recuperarse lentamente. Las heridas desaparecieron y las pesadillas cesaron. Sabían que habían logrado algo increíble, pero también que debían mantenerse alejados de la Deep Web para siempre. Meses después, Daniel intentó volver a su vida normal. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. Sentía que siempre había alguien observándolo. Un día, recibió un paquete anónimo. Dentro, había una pequeña estatua de una figura encapuchada y una nota que decía: «Esto no ha terminado». Daniel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Intentó contactar a Juan, pero su amigo no respondió. Decidió ir a su casa para ver si estaba bien. Cuando llegó, encontró la puerta abierta y la casa en completo desorden. Llamó a la policía, pero no encontraron ninguna pista de lo que había ocurrido. Desesperado, volvió a ver a el oráculo, pero este también había desaparecido. Parecía que todos los que habían intentado ayudarlo estaban en peligro. Daniel sabía que no podía enfrentar esto solo. Decidió buscar a otros que hubieran tenido experiencias similares y formaron un pequeño grupo de apoyo. En sus reuniones, compartían historias y trataban de encontrar una solución. Descubrieron que había muchos otros que habían caído en la misma trampa. Un miembro del grupo, María, les contó que había encontrado una pista. Un antiguo libro de hechizos que podía tener la clave para detener a la entidad. Decidieron reunirse en la casa de Daniel para intentar el nuevo ritual. Prepararon todo cuidadosamente, siguiendo las instrucciones del libro. Esa noche, comenzaron el ritual con miedo, pero con determinación.
Sabían que era su última oportunidad para liberarse de la maldición. La habitación se llenó de una energía oscura y la figura encapuchada apareció nuevamente, más furiosa que nunca. «No pueden escapar de mí», gritó. El grupo mantuvo su posición en el círculo y continuó recitando las palabras del libro. Sentían que algo poderoso los protegía. De repente, la figura comenzó a desvanecerse, gritando de rabia y dolor. El grupo continuó hasta que la figura desapareció por completo. La energía en la habitación cambió, volviéndose más ligera y cálida. Supieron que lo habían logrado, que finalmente estaban libres. Daniel y los demás se sintieron aliviados, pero sabían que debían estar vigilantes. La Deep Web seguía ahí, y otras trampas podían estar esperando. Con el tiempo, el grupo se separó y cada uno intentó volver a sus vidas normales. Daniel nunca olvidó lo que había vivido y siempre tuvo cuidado de no volver a caer en la tentación de la Deep Web. Años después, Daniel se convirtió en un activista, advirtiendo a otros sobre los peligros de la Deep Web y ayudando a aquellos que habían caído en sus trampas. Su historia se convirtió en una advertencia para muchos, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no deben ser exploradas. Aunque nunca volvió a ver la figura encapuchada, siempre sintió que una parte de esa oscuridad seguía con él, recordándole su lucha y su victoria. Cada vez que encendía su computadora, recordaba los horrores que había visto y prometía no olvidar nunca la lección que había aprendido. El grupo de apoyo se mantenía en contacto, compartiendo sus vidas y asegurándose de que nadie más cayera en las mismas trampas. María, que había encontrado el libro, se convirtió en una estudiosa de lo oculto, ayudando a otros a entender y protegerse de las fuerzas oscuras. Juan, que había sobrevivido gracias a la ayuda de Daniel, se convirtió en un investigador privado, utilizando su experiencia para resolver casos inexplicables. El oráculo, aunque desaparecido, dejó un legado de conocimiento y advertencias que ayudaron a muchos a evitar los peligros de la Deep Web. La historia de Daniel y sus amigos se convirtió en una leyenda urbana, una advertencia sobre los peligros de la curiosidad y el desconocido. Aunque había encontrado la paz, Daniel sabía que la lucha contra la oscuridad nunca terminaba. Siempre habría nuevos peligros y nuevas trampas. Cada día, trabajaba para educar a otros y protegerlos de los horrores que él había enfrentado. Sabía que su misión era mantener a salvo a los curiosos. Y así, la historia de Daniel y la figura encapuchada se convirtió en un faro de advertencia, un recordatorio de que hay cosas en el mundo que no deben ser exploradas sin preparación. Las generaciones futuras aprendieron de sus errores y se mantuvieron alejadas de la Deep Web, evitando los peligros que acechaban en sus sombras. Daniel vivió el resto de sus días con la tranquilidad de saber que había hecho una diferencia, que su lucha no había sido en vano. Y aunque nunca olvidó los horrores que había enfrentado, encontró paz en saber que había ayudado a otros a evitar el mismo destino. En sus últimos años, escribió un libro sobre su experiencia, compartiendo su historia con el mundo y advirtiendo sobre los peligros de la curiosidad desenfrenada. Su libro se convirtió en un bestseller y su mensaje llegó a millones de personas alrededor del mundo, salvando incontables vidas de los horrores de la Deep Web. Daniel se convirtió en una figura respetada y admirada, un símbolo de resistencia y supervivencia contra las fuerzas oscuras. En sus últimos días, rodeado de amigos y familia, Daniel supo que había cumplido su misión y que podía descansar en paz. Su legado perduró y su historia continuó siendo contada, una advertencia eterna sobre los peligros que acechan en los rincones más oscuros de la Internet. Cada año, en el aniversario de su enfrentamiento final, su grupo de apoyo se reunía para recordar y honrar su lucha y su valentía. Aunque la figura encapuchada había sido derrotada, sabían que siempre debían estar vigilantes, protegiendo a los curiosos de los peligros invisibles. Daniel dejó este mundo sabiendo que había hecho una diferencia, que su historia había salvado vidas y que su lucha había sido justa. Su nombre se convirtió en sinónimo de valentía y resistencia, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. La Deep Web siguió existiendo,
pero gracias a Daniel y su grupo, muchas menos personas cayeron en sus trampas. Su historia se convirtió en una lección para todos, un recordatorio de que la curiosidad debe ser manejada con cuidado y respeto por lo desconocido. Daniel había enfrentado la oscuridad y había salido victorioso, pero su verdadera victoria fue proteger a otros de sufrir el mismo destino. En el mundo de la tecnología, su historia fue una advertencia eterna, recordando a todos los peligros que acechan más allá de la superficie. Y así, la historia de Daniel y la figura encapuchada se convirtió en una leyenda, un cuento de terror y advertencia que resonaba en los corazones de todos. Su legado perduró, un faro de luz en la oscuridad, guiando a otros a través de los peligros de la Deep Web y recordando siempre que hay cosas que no deben ser exploradas sin precaución. No se olviden suscribirse para más podcasts y relatos.